Y las barreras nos tienen que dar el pautaje para ir a accesibilidad universal, diseño para todos y diseño universal de aprendizaje. Es decir, veníamos de atribución causal al alumno del déficit, lo negativo del alumno, y no analizábamos el contexto de dónde encuentra las barreras. Mi amigo Gerardo Cheita dice, no, si ahora cambiaremos el de necesidades educativas especiales y diremos niños con barreras. Y te lo imaginas al niño que va con una barrera de la calle, ¿no? Y dice, porque somos capaces. Nuestra cultura es que somos capaces de poner enseguida, inventarnos el palabra de niño con barreras. No, el niño encuentra barreras. El niño tiene dificultades para el acceso. Entonces, tenemos que ser capaces de interpretar dónde encuentra los topes, las barreras, los muros. Si es la forma de acceso, la formación que le pones, el tamaño del texto que le preparas, la actividad que le pones. Una página de sumas a un niño con hiperactividad, pues es un despropósito. Eso es como si fueras al médico y te dijera que como estás estreñido te pongas 20 cánulas de una vez, y estés ahí sin levantarte una semana y luego te ingreses, ¿no? Ahora tú le pones 20 sumas, pues sabes que te va a hacer una o dos. Y supervisa, por favor, porque en el momento que llegue a la tercera no le va a salir. La cuarta es probable que burrapatee. La quinta es que pasa uno por allí y le va a poner la pierna para que se caiga, o va a pinchar al lado, y automáticamente le hemos convertido en alumno hiperactivo y conductual. Ay. Alumno con necesidades educativas especiales asociadas a su historia escolar, a su oferta educativa, a lo mal que lo hemos hecho. Porque si hiciéramos los ajustes que son convenientes, no pasarían esas cosas. Claro. Pero como no evaluamos, nadie paga nada. La inclusión no tiene que ver con dejar a un niño en un contexto improvisado sin recursos. Eso no es inclusión. No es más inclusivo un centro porque tenga un niño para enseñar en silla de ruedas. O no es más, porque si luego en la excursión no va, es que necesita muchos recursos, pues búscalos, pero no programes si no tienes recursos para él. Ese es el principio de inclusión, todos o todos. Aunque es cierto que también suelen producirse estas situaciones, ¿no? Bueno, la inclusión educativa es un proceso de innovación y mejora de los centros. Es un proceso para eliminar las barreras. Esto es que lo estaba haciendo anoche a las 2 de la madrugada. Y ya el color yo lo veía perfecto en el ordenador, pero me di cuenta que es una barbaridad. Esas letras que he puesto ahí, qué mal, qué feo, ¿no? Un proceso de innovación y mejora, eliminar las barreras, cambio de las prácticas educativas vigentes, tenemos que cambiar nuestra práctica, acceder, diseño para todos, accesibilidad universal, y el diseño universal es la guía de la prestación del servicio de nuestras programaciones didácticas. Nuestra programación didáctica tiene que responder a eso, si queremos cumplir el decreto, claro. Exclusión. Mirad, escolarizar no garantiza el derecho a la educación. No, porque no hay que solo estar, hay que estar, participar, aprender, estar en igualdad, activo y además tener buenos resultados. Estar escolarizado requiere algo más, que el riesgo de la exclusión siempre ocurre que cae del lado de la mantequilla. Casi siempre, aquellos grupos que están en mayor riesgo de exclusión, a los más débiles, a los pobres, a esos que me refería antes que no pueden dar más de sí, y a los otros, a grupos más vulnerables, a los que están sometidos a presiones más excluyentes. Tenemos que ser capaces de identificar los espacios, las políticas me refiero a modos en que nos organizamos. Cuando hablo de políticas, no estoy pensando en los políticos, no estoy pensando en Marza, ¿vale? Ni en Miquel Soler. Estoy pensando en políticas, son modos en que nos organizamos. Políticas y las prácticas nuestras, lo que hacemos en la clase, que limitan o no eliminan las barreras, sino que además
incrementan esos factores de riesgo. Mirad, España incumple. Nos han puesto la banderilla negra. Nos han dicho que España incumple el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo estamos incumpliendo. Y eso nos lo dice el Comité de las Naciones Unidas, que vela y evalúa el grado de cumplimiento de esa convención que tenemos ratificada como Estado. Aunque las cifras oficiales indican que un alto grado de alumnado con discapacidad está matriculado en los centros ordinarios, la realidad es que hay exclusión discriminatoria, que faltan ajustes razonables y que eso afecta principalmente a personas con discapacidad intelectual, psicosocial, trastorno del espectro autista, hiperactividad, déficit de atención o con discapacidad múltiple. Claro, mirad, si yo tengo un alumno con déficit intelectual ligero, que está en la escuela hasta los 14 años, el 12 más 1 más 1, que viniera, que tal, que tiene la prórroga, la permanencia extraordinaria más una prórroga extraordinaria. Un niño con 14 años con déficit mental ligero, los psicólogos sabéis de esto mucho, sabemos que puede llegar perfectamente en el 14, 2 por debía tener un nivel de los de 9 años y nos salen con niveles de primero. Y eso es porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y claro, luego le mandamos al centro de educación especial, allí sí que le van a entender bien, pues ahí tienen menos, claro. Pero nosotros hemos estado sin hacer aquello que deberíamos hacer, los ajustes razonables, el diseño para todos. Claro, ¿qué requiere la inclusión? Esto es lo que nos manda la inclusión. Presencia. Ser y estar en igualdad. Ser uno más en el grupo, en el aula, en la clase, en el colegio. Ser uno más. Todo el alumnado tiene que garantizar la educación de calidad y acceso en igualdad. Va más allá de la escolarización en la escuela común. Es ese currículum que tenemos que revisar. Aprendizaje efectivo. Toma, pica, para que te entretenga un poco. Y si no, pinta. Pinta para que me deje en paz. En este país debiéramos tener Picassos y Mirós. Así. Picassos y Mirós. Pinta un poquito más. Y alguna vez hasta le doy una ficha de un Frostig o de un no sé qué. Y dice, ¿usted sabe lo que está utilizando? Bueno, esto está ahí en la sala de profesores, hay un montón de fichas, pues vale, tira bien. Bueno, esto no puede ser. Es impropio. Eso es como uno que va enfermo al médico y tiene diarrea y le manda a lo mejor pues, otra cosa. O tiene fiebre y le dice que corra. Pues eso, pues no, pues mire usted, que como te gusta correr, corre. ¿Tiene fiebre? Pues corre. ¿Vale? Si suda, a ver si se te va. ¿Vale? Pues no. Aprendizaje efectivo. Todo el alumnado con los apoyos precisos alcanza el mayor rendimiento posible y el mejor de los resultados posibles, considerando sus características y sus necesidades, claro. Participación en todos los procesos escolares, complementarios y extraescolares, incluidas las actividades extraescolares y complementarias. Yo cuando oigo que un niño se queda sin una excursión, porque es que requiere, pues eso es una absoluta discriminación negativa. Eso es una medida de exclusión. Lo es en plenitud, desde el principio hasta el final. Y resultados. Presencia, aprendizaje efectivo, participación y resultados. Eso es lo que hablamos de inclusión. También nos dice la inclusión, en el comité, en la convención, se requieren apoyos. Medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Medidas de apoyo personalizadas y efectivas. Y que produzcan resultados, que evaluemos. Y las medidas de apoyo en el paradigma de educación inclusiva es un cambio absoluto.
El apoyo a la educación inclusiva se llama de otra manera. Es el conjunto de medidas, de acciones, de actividades que hacemos para promover eso que hablábamos antes de inclusión. Cuando yo tomo una medida en mi programación didáctica, cuando yo ajusto la tarea, cuando yo hago lectura fácil, todo eso son apoyos. Ese es el apoyo. No es aquello de más PTs, que es la guerra. No, es que hay unas previas. ¿Os habéis dado cuenta el conjunto y escalaje de las medidas que aparecen en la orden del desarrollo? Las medidas del 1, el 2, el 3, el 4. Hasta el 4 tendríamos que haber dicho un conjunto de medidas y haberlas aplicado, que eso debiera ser el apoyo efectivo. Y solo cuando ya, entonces hay que hacer un programa concreto. Muy bien, pues el PT con este programa, que se desarrolla, se aplica y se evalúa. Porque no se trata de estar siempre haciendo lo mismo, porque si lo mismo no resulta, pues tenemos que cambiar. Claro, yo cuando voy al médico, si esto no me funciona, me lo cambia por otra cosa. Pues tenemos que evaluar. Al final, es construir un sistema en el que el conjunto de los recursos, todos los recursos, se ponen en funcionamiento de las necesidades de la diversidad de los alumnos. Mabel Villacusa, la directora del CECIL específico de Educación Inclusiva, tiene esta diapositiva que dice que es una escuela más equitativa y justa, sin exclusiones, que afecta a las culturas, a las políticas y a las prácticas. Claro, cultura es nuestro pensamiento, nuestra forma de entender esto. Las políticas son las formas en que nos organizamos y las prácticas es lo que hacemos. ¿Cómo? Eliminando barreras para hacer centros accesibles. ¿A través de qué? Como centro, organización, estructuras organizacionales que permitan esto, con metodologías y estrategias didácticas que cambian el modo de hacer. Es pasar de mi clase, la teoría de T, mi clase, mis alumnos, a los alumnos son todos de todos. El colegio como organización. Es pasar de las unitarias reunidas Sociedad Anónima a la organización que aprende. Organización que aprende. Porque estaría bien que una escuela, un instituto, un colegio que se dedique a enseñar sea incapaz de aprender. ¿Usted qué está haciendo? ¿Está usted diciendo que aprende? ¿Y usted qué? Usted también tiene que aprender, estudie, mejore, incorpore nuevas tecnologías, hagamos cosas diferentes. Entonces aparecerán los duados, los grupos interactivos, los grupos cooperativos, dos en el aula, que no es la mitad de trabajo para cada maestro, sino mejor atención para los alumnos. Es que dos maestros en el aula, así que tendré menos faena. No, mejor atención para los alumnos. La faena que vas a tener es la misma o más, pero vas a tener los alumnos mejor atendidos. El cambio de rol, que el PT te sustituya y tú le des el apoyo a ese alumno, que tú dices, ay, cuánto me gustaría poder atenderle. Pues mira, yo me meto en tu clase y tú lo atiendes. Y así el alumno también ve como que su maestra le quiere, le mima y sabe lo que piensa, cómo lo hace. Metodologías y estrategias, procesos de enseñanza y aprendizaje, presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final buscamos equipos de apoyo, que somos todos, redes de apoyo, las escuelas en red. ¿Quién sabe de esto? ¿Alguien tiene algo de esto? Y te llegan millones de informaciones y formación. Ese es el círculo que debiéramos seguir en los procesos de inclusión educativa. La situación. ¿Qué situación hay en estos momentos? Conocimiento hay muchísimo. Experiencias muchísimas. Lo que hace falta es que las compartamos, que estudiemos, que las aprendamos. Hay una cierta ausencia de liderazgo. Hay una oferta educativa excluyente. Todavía hay ofertas educativas excluyentes. Y diríamos, para mí, que es más importante, que falta supervisión de programas. Pero supervisión interna,
La evaluación interna, desde la ética de la crítica y desde la ética de la profesión. Tenemos que ser capaces de no mirar para otro lado cuando vemos barbaridades a nuestros compañeros. Tenemos que incorporar códigos éticos en nuestra profesión. Hay médicos y hay abogados que se les expulsa de los colegios de médicos y de abogados por malas prácticas. A nosotros no, seguimos pasando un trienio más. Existe un creciente reconocimiento de que los modelos tradicionales de segregar, derivar, etcétera, etcétera, no son lo mejor para la inclusión educativa. Terminan siendo injustos, terminan siendo excluyentes, segregantes, terminamos siendo poco inclusivos. Bueno, esto ya lo hemos dicho antes, vamos a pasar un poquito. Este sería un proceso para la inclusión, ¿no? Aquí lo tengo puesto como un proceso. Es decir, lo primero que nos planteamos, la diversidad, ¿es un valor o un problema? Si lo ves como un problema, eres excluyente. Si lo ves como un valor de enriquecimiento interpersonal, social, etcétera, etcétera, lo verás como un valor. Si tú ves que la diversidad es una ocasión de mejora, una ocasión de compartir conocimientos, expertez, etcétera, etcétera, lo verás como un valor. Si lo ves como un problema que faena, no sé qué, pues lo verás como un problema. Y eso va en contra del principio de equidad, va en contra del decreto, va en contra de la convención, va en contra de la ley. Dificultades de aprendizaje o de enseñanza. Si el niño tiene dificultades de aprendizaje, o eres tú el que no está haciendo lo que debes, piénsatelo, míralo, revísalo, buscar fórmulas. Barreras. Puede haber barreras emocionales, físicas, cognitivas, sensoriales, etc. También hay barreras administrativas. Determinadas normativas pueden estar actuando como barreras. Luego, a partir de ahí, tenemos que ser capaces de relativizar eso en el contexto en el que estoy, porque el déficit no es el problema. El problema es el contexto y la interacción. Si un niño tiene unas determinadas circunstancias, seguramente cambiando una serie de actividades podría llegar a otros niveles. Hay que hacer una evaluación para ver los apoyos y ajustes. Y esos apoyos y ajustes nos tienen que orientar siempre al diseño para todos. O sea, cuando hacemos evaluación, lo que tenemos que ser es capaces de, a partir de ahí, de identificar las necesidades y los ajustes que se precisan, tenemos que partir del diseño para todos, de la accesibilidad universal, del diseño universal de aprendizaje para poder conseguir esto. Claro, si yo os digo, apuntaos DUA, CEFIRE, DUA, lectura fácil, pero eso tiene que ser una de las prioridades ya. La evaluación psicopedagógica está en el centro, pero la evaluación psicopedagógica tiene que cambiar también. Claro, tenemos un marco normativo de la evaluación psicopedagógica que no se compadece con el decreto de inclusión. Porque yo estoy pidiendo a los equipos que me hagan evaluación clínica con el paradigma médico de la psiquiatría americana y me los ponga el sello. Y estoy hablando de que no etiquetemos y a los psicopedagogos les pido que etiqueten. Algo nos pasa. Y eso no significa que no haya que hacer eso, sino que eso tiene que tener un servicio y tiene que tener una deriva, pero no para poner en la mesa, porque cuando ponemos en la mesa determinadas cosas ya tenemos la justificación. Automáticamente, hombre, que como este niño tú me has dicho que esto, pues esto es que no, esto es que sí. Pero si yo cambio el paradigma y digo, este niño precisa que hagamos esto, esto y esto, eliminemos esto, pongamos esto, es otra cosa. Y ese informe debiera quedar reservado. ¿Cuántos profesores de los aquí presentes son portadores del VIH? ¿Y vuestro claustro? ¿A que no lo sabéis? Porque es secreto. Y es un respeto a la personalidad individual de cada uno. ¿Qué tiene que ver que sea síndrome de Down? Pero pareciera que va a ser síndrome de Down, no sé qué, ya hacemos la primera atribución causal. Bueno, esto no puede ser etiquetaje. Hablemos de sus capacidades, hablemos de las barreras que encuentran, hablemos de qué necesitan.
Bueno, la evaluación psicopedagógica debe ir en esa línea para superar el modelo que se centra en el déficit, para buscar desde la perspectiva inclusiva cuáles serían los procesos para la eliminación de barreras, ajustes necesarios y modificación de prácticas. Y desde la ética de la crítica y desde la ética de la profesión debiéramos ser capaces de denunciar prácticas nocivas. El artículo 8 de la Convención de las Personas con Discapacidad nos habla de la sensibilización, y cuando nos habla de la sensibilización, nos dice que tenemos que denunciar las prácticas nocivas. No podemos consentir que se estén haciendo mal a los alumnos. El problema que tenemos es que además las heridas que producimos no sangran, pero ahí queda el pozo. Hay muchos niños que luego tienen problemas de accesibilidad emocional para enfrentarse a la tarea de aprender, porque han sido laminados, les han hecho fosfatina su autoconcepto y su autoestima, y cuando han salido de la escuela van y triunfan socialmente. A mí me gustaba mucho Fittipaldi, todo lo que me enseñó una bruja, etcétera, etcétera, ¿recordáis? Por aquello de... Es decir, que tendremos que revisar lo que hacemos. Eliminar barreras. A veces ese concepto de necesidades educativas especiales es el que nos ha hecho de poner el locus de control en el niño. Vale, el niño. ¿Y ese niño en esta clase qué pasa? ¿Y con esta maestra? ¿Y con este maestro? ¡Ay, qué pena! Te va a tocar con fulanito. ¿Cómo que qué pena? ¿Es que la educación, que es un derecho, es una lotería? Esto que tiene bemoles, ¿eh? Si te hubiera tocado con... Tiene narices, y lo decimos tan a gusto, y nos quedamos tan panchos. Pues eso hay que denunciar, porque son prácticas nocivas, que sabemos que estamos poniendo a un alumno en situación de riesgo por la mala atención educativa. Tiene narices. Yo sí he venido con él. ¿Pero cómo que es esto? Claro, el padre o la madre, cuando estas cosas las oyen, a mí me las cuentan algunas veces, claro, a ver cómo le haces tú ver que siendo la educación un derecho no tiene que estar sometido a la lotería, a quien te toque. Hombre, pero los directores y directoras y los equipos tienen que ser conscientes y valorar que con esta clase que tiene tal, tengo que poner a las personas que funcionen muy bien y no decir, ven y te quedas, te apañarás. Si salvas, si no te mueres en el intento. Las barreras pueden estar en muchas partes, en las políticas educativas, en las prácticas de los centros, en lo que hacen los docentes, también en la comunidad. Estamos hablando del conjunto de elementos de diversa naturaleza, materiales, personales, funcionales, prácticos, didácticos, todo eso. De todo eso estamos hablando cuando hablamos de barreras. Perdonad que es que yo hablo y se me olvida. Hasta debajo del agua. Y me queda un montón. Eliminar barreras. Una forma de una determinada práctica docente. Las normas que rigen la organización académica. Las formas de organizar los apoyos en el centro. Actitudes excluyentes. A mí no me lo pongas, ¿eh? ¿Y a ti dónde te pongo? Aquí donde te pongo a ti, a ver. A ver si me va a tocar. ¿Cómo te va a tocar? Esto, los lenguajes, esos son lenguajes de culturas impropias, no son culturas inclusivas. Todos somos bienvenidos. Primer indicador del Index for Inclusion. Todos somos bienvenidos. Lo tenéis en una de las páginas que os he dejado. Claro, el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento, de acción, de realización, nos ha de llevar de habernos centrado en el déficit y en las dificultades y habernoslo quitado en medio mandándolo para allá,
a identificar las barreras del contexto en el que está. Barreras en tus prácticas, en tus programaciones, en tus actividades, en tu organización de clase y procurar la accesibilidad universal. Eso es lo que hay que buscar. Bueno, diría, ahora tengo ahí un catálogo de barreras que hacen referencia a la administración, que también me meto con la administración, hay que aprovechar, que no están aquí. Bueno, está el inspector general, pero como le queda poco para jubilarse. Usted es un burócrata. Burócrata yo, calla, hombre, por favor. Eso me lo dice por duplicado, con papel y una póliza de 50. Voy a ser burócrata, no, hombre, no. La relación, a ver, que me mande el gabinete los informes. Y el niño esperando ahí a la cola. Y los recursos esperando. Bueno, yo creo que nos falta, desde barreras que tenemos en estos momentos, la adecuación normativa a la convención. Tenemos que hacer algo importante, diríamos, desarrollo en todo el conjunto de las administraciones, empezando por la del Estado, que no debe perder de vista el marco de ordenación general, porque estamos hablando de la garantía de los derechos de personas, y eso es un marco constitucional obligatorio del Estado, hasta el resto de las comunidades. Segundo, liderazgo institucional. Y digo liderazgo institucional son consejerías, direcciones generales, direcciones provinciales, servicios. Eso que pongo ahí, direcciones provinciales, ya Manolo, aquí no hay direcciones provinciales. No, es que como estoy por esos territorios de Dios, en Castilla y León hablan de direcciones provinciales. Bueno, pues entonces eso es de cuando están por allá lanzando, ¿no? Entonces, todos, y cuando yo hago formación, cuando yo a esos territorios, he dicho no, quiero primero todos los que mandan juntos. Y me he sentado con directores generales, jefes de servicio y tal. Luego los de la provincia, luego con los asesores, luego con tal, luego con los inspectores. Bueno, no se trata solo de ir a reunirme con los centros. Si vosotros, que sois los que mandáis, no tenéis asumido esto, ¿qué queréis? ¿Que lo hagan ellos? Compromiso institucional, liderazgo institucional, todos, vosotros los primeros. Yo espero que la Comunidad Valenciana empiece con algún plan, ahora que tenemos una nueva Dirección General de Inclusión Educativa, que haga un plan institucional de sensibilización generalizada. Financiación coherente. Bueno, voy a saltar porque lo tenéis ahí, os lo voy a dejar y quiero llegar. Los centros necesitan un proyecto educativo que desarrolle esto, cambiar la metodología de trabajo, eliminar las barreras, evaluación interna de la organización, que es el cometido que tenéis con el decreto, planificar la participación de todos los agentes, trabajo colaborativo de los profesores, innovación e investigación aplicada, asegurar los apoyos, coordinación efectiva, participación de familias, profesores, compromiso ético, deontológico y profesional. Esta es nuestra profesión. Y el que no cumpla con esos criterios, pues que se busque otra cosa. Que mira que es amargo estar en un sitio donde no te gusta toda la vida. Madre mía. En unas diapositivas que tengo, cuando hablo de organizaciones que aprenden, y una de las que pone, dice, elige una profesión que te guste y ningún lunes tendrás problemas. Pero cuando tú estás en un sitio que no te gusta, es que tienes problemas el lunes, el martes, el miércoles, siempre estás pensando en el viernes. Y claro, cuando estás así, pues ya, cámbiate. Tú sabes, por higiene mental, eso es padecer, eso es ser masoquista. Madre mía, padecer una profesión que no te gusta toda la vida. Y anda que no es larga la profesión docente. Competencia para la gestión de la diversidad. Estamos enseñados a dar clases de Magister Dixit, y ahora tenemos que cambiar. Y tenemos que ser más competentes en la gestión de la diversidad. Y tenemos que ser colaborativos, y tiene que abrir la puerta. Es para que no se me salgan, ¿sabe usted, don Manuel? Es para que no se escapen. A ver, se escapen. ¿Van a escapar? Están en el colegio. ¿No? Abre usted la puerta, comuníquese con sus compañeros. El modelo de referencia al profesor. Tenéis que portaros bien, ser saludadores, no sé qué, no sé cuánto. Y luego dice, pues usted no se habla con su vecina de al lado. Si se cruzan en el pasillo y se discuten. Modelo de referencia, toma, convivencia, es positivo. Vale. Es decir, todas estas cuestiones son las que hacen referencia, coherencia, desarrollo de la práctica. Mirad,
desarrollo en la práctica de la programación didáctica de los principios de diseño universal de aprendizaje para garantizar que nuestros productos son accesibles para todos. Cuando hablamos del diseño para todos, se dice que es la obligación que tienen todos los servicios de que los productos que fabrican sean accesibles para el mayor número de personas. Mirad, un 10% lo necesita sí o sí. Un 40% se beneficia. Y si seguimos incrementando, a lo mejor un 10% no lo necesita. Pero el conjunto, anda que no nos viene de la rampa. Que si la artrosis, que si no sé qué, pero no va con silla de ruedas. Y va, resulta que es bueno. O el wayfinding, la señalética. A ver, ahora yo soy chino y vengo aquí y estoy como un pato mareado en un colegio. ¿A dónde voy? ¿Para allá o para acá? Ahora yo digo, iros a China, pero a la China interior. Y vais a ir al aeropuerto aquel. ¿Vale? Y va a estar todo en chino. ¿Vale? Buscar la gate. A ver por dónde salís. Buscar la gate. Claro, y eso parece que no hace falta. Pues hay que hacer accesible los colegios. Y la señalética es necesaria. Y cuando hablo de señalética, no solamente eso, sino que también los espacios y los tiempos. Determinados niños necesitan saber qué viene ahora y qué viene después. Es muy importante para la estructuración del tiempo de determinados alumnos que están angustiados. Y eso cuando tenemos niños con el espectro autista, se tiene que saberlo. Pues no, pareciera que no pasa nada. La señalética, el wayfinding, todo esto, todos los sistemas que hagan referencia a facilitar todas estas cuestiones, yo creo que es importantísimo.